Bueno, pues ustedes ya estuvieron leyendo un poco sobre la dinámica y el efecto de los contaminantes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, les voy a mostrar el resumen de un video, y vamos a revisar un archivo para que vean todos los modelos matemáticos que se pueden hacer para trazar la dinámica que pueden tener los contaminantes. No es ingeniería ambiental, así que no vamos a entrar de lleno a determinar ecuaciones y hacer todo eso, pero sí es importante que ustedes tengan al menos idea de lo que se puede hacer. O sea, esto es biotecnología, ¿no? Pero si más adelante a ustedes les interesa o se meten a estudiar ingeniería ambiental, entonces ya aplicarán todas estas ecuaciones. Bueno, entonces vamos a ver varios mecanismos que son la partición, la lixiviación, la volatilización, la dispersión, la difusión, advección, absorción y adherencia. Ustedes, yo creo que ya los han escuchado en algunas otras de sus clases y ya también, o en operaciones unitarias también, ya lo han visto. Entonces, ¿alguien quiere decirme o quiere compartir con sus compañeros si leyó acerca de qué es la partición? Vamos a iniciar con estas tres. Carlos, ¿ninguno? Bueno, la partición no es más que cuando un contaminante hace contacto con el medio y se descompone. Los efectos que este contaminante pueda tener en el ambiente va a depender de las propiedades que tenga la sustancia y también del medio en el que se integre. Eso es lo único, ¿no? Y aquí vemos que tenemos que la concentración total del contaminante es la concentración de una fase sólida más la concentración de la fase líquida más la concentración de la fase gaseosa. Y todas estas fases van a depender, como les dije, de las propiedades que tenga el contaminante. Hay algunos que son líquidos y a cierta temperatura o en contacto con cierto medio se convierten en gaseosos. Entonces, la suma de todas estas concentraciones en el medio donde se incorpore va a ser la concentración total del contaminante. La lixiviación es el que ustedes seguramente también ya lo han escuchado, que es la infiltración del contaminante al suelo. Son infiltraciones y eso lo vemos normalmente en los vertederos de basura. La volatilización, esa está regulada generalmente por la ley de Henry y está involucrada pues la presión de vapor, el peso molecular y obviamente la solubilidad del compuesto. Los siguientes son la dispersión, la difusión, la advección, la absorción y la adherencia. Para esto les voy a compartir este archivo. Voy a apagar la cámara. Y
todas maneras, aquí donde si me muevo de lugar, si me muevo de lugar para que me dé más luz en la cara, no tengo señal. Entonces, ok, listo. Ahí les dejo el link, ¿no? Bueno, estos son los datos y generalmente para los que se hacen modelos matemáticos. Cuando un contaminante, a ver, Diego, que acabas de llegar, ¿nos ayudas con la primera parte, por favor? Claro que sí, maestra. Transporte de contaminantes. Cuando un contaminante entra en el agua subterránea, normalmente en disolución, se producen varios procesos complejos. Para su estudio debemos distinguir dos posibles situaciones que suponen dos grupos de procesos. El primero, no existe ningún tipo de interacción con el medio geológico, o sea que el contaminante se mueve arrastrando por el flujo subterráneo, si existe. En este supuesto estudiaremos la advención, la difusión y la dispersión. Hablamos de contaminantes o solutos no reactivos o conservativos. Este sería el caso del cloruro o del tritio. En el segundo, se producen interacciones entre las sustancias contenidas en el agua y el medio geológico, absorción, precipitación o disolución, diversas reacciones químicas. Se habla de solutos reactivos. Evidentemente, la comprensión del fenómeno resultará más compleja que el caso anterior, ya que habrá que considerar conjuntamente estos procesos reactivos con los citados en el punto anterior. ¿Les sigo? Ok, hasta ahí está bien, gracias. Okay. Aquí nos habla de que todos estos compuestos que Diego nos acaba de, estos conceptos que Diego nos acaba de compartir, son pequeños problemas y para su estudio necesita la utilización de modelos, ¿no? De computadoras, ¿no? Pueden hacerse de manera manual, pero únicamente cuando sean muy sencillos, ¿no? Dice los modelos de transporte deben ejecutarse junto con un modelo de flujo, generalmente ModFlow. El modelo de flujo actúa primero para resolver y conocer la estructura tridimensional del flujo subterráneo y su evolución temporal si trabajamos en régimen variable. Sobre ese conocimiento del flujo, el modelo de transporte efectúa sus cálculos en base a conceptos y ecuaciones que veremos a continuación. Entonces, este es uno de los software que utilizan y veremos adelante las ecuaciones. Les digo, lo único es verlas, conocerlas y ya si alguno de ustedes eventualmente se quiere dedicar a temas de la trazabilidad de los contaminantes o el transporte de contaminantes, pues ya le tocará hacer todos estos modelos matemáticos y profundizar en las ecuaciones diferenciales, que algunas son ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces aquí vemos la advección. Déjame ver. Julissa, ¿nos puedes ayudar por favor con el tema de la advección? Uh-huh. ¿Puedes explicarnos eso, Julissa? Uh-huh.
Ok, y si tú pudieras ponernos algún ejemplo de algún contaminante que viaje por advección. Sí, así es. Así es. A veces hay otros, a veces se conjugan uno o dos procesos de la molécula del aceite con el agua, que es lo que le permite continuar con el flujo del agua. Pasamos al siguiente. ¿Puedes continuar, por favor, Julissa? Con el ejemplo. Uh-huh. 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 Aquí estaba, que es el flujo de masa. Por, por es el flujo de masa, que es esta ecuación que tenemos aquí. El flujo de masa por la porosidad eficaz, por la concentración, por la velocidad de línea media. Okay. Eso es un ejemplo de lo que puede ser la advección. Digo, para estos fines lo más importante es entender que lo que decimos acá, ¿no? Que la advección únicamente es el arrastre de un contaminante a la misma velocidad del agua. O sea, que si ustedes ponen un contaminante en el agua, ese va a fluir con el agua. Otro puede ser el plomo, por ejemplo, las concentraciones de plomo en el agua también va a ir a la velocidad en la que, a que vaya el agua. Eh, ¿Nos puedes ayudar, Karen, por favor, con la difusión? Creo que Karen y estaba, maestra. Ah, no, perdón, es Ay, Valeria. Sí, no, Karen me avisó que no iba a poder conectarse. Valeria. Sí, maestra. Dice, si en un punto de un medio sin flujo depositamos una gota de contaminante y observamos un tiempo después, el punto inicial se habrá ampliado y difuminado. Si a eso le unimos el transporte por advección, sucederá lo mostrado en la figura
2. Las moléculas de la sustancia disuelta en el agua se mueven de los puntos de mayor concentración hacia los de menor concentración. Este proceso se denomina difusión molecular o simplemente difusión y se produce a causa de la agitación continua de las moléculas del líquido. Para su estudio consideramos que no existe movimiento del fluido. En realidad, cuando existe un flujo activo, el efecto de la difusión es despreciable frente a la dispersión, que veremos más adelante. Solo tiene importancia cuando apenas existe flujo subterráneo. En la difusión, las sustancias disueltas se mueven por un gradiente de concentraciones. En un líquido no contenido en un medio poroso, el flujo de masa por difusión está regido por la primera ley de Fick. No sé si le puedo bajar un poquito para ver la ecuación. Y ahí dice que donde F es igual al flujo de la masa por unidad de tiempo y por unidad de sección perpendicular al flujo. dm es el coeficiente de difusión, C la concentración y dc sobre dx es el gradiente de concentraciones. Entre dos puntos situados a una distancia de x existe una diferencia de concentraciones dc. Un ejemplo que pudieras comentar, de acuerdo a lo que nos estuviste leyendo, un ejemplo. Pues sería un contaminante en el aire, que pues por decir cuando un contaminante se expande a la atmósfera va desde donde hay una concentración mayor, por decir, de donde está saliendo La fuente el de humo, contaminación. y de ahí pues se va dispersando hacia el medio que tiene menor concentración de ese contaminante. Este va más asociado a la dispersión, ¿no? Específicamente el difusión, estamos hablando que utilizan agua para difundirse. Y el ejemplo más claro de la difusión es cuando hay un derrame petrolero. Sí, porque dice que también es por advección. Entonces ahí es donde involucra el flujo del agua. Así es, exactamente. Entonces, es un ejemplo de cómo dos contaminantes utilizan, como un contaminante utiliza dos procesos de transporte, el flujo del agua y aparte de mayor concentración a menor concentración. En el caso del plomo, en el agua, por ejemplo, únicamente utilizaría la velocidad del agua. ¿Sí les va quedando claro a todos? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Bien. Estas, como pueden ver, si ustedes más adelante quieren, les interesa, se toman el tiempo, pero no es tema de biotecnología ambiental. Esto es un tema de ingeniería ambiental ya mucho más profundo. Así que aquí está, se los dejo para que más adelante le den un vistazo. Y Carlos, ¿nos puedes ayudar con la dispersión mecánica? Claro. La dispersión mecánica es la provocada por el movimiento del fluido a través del medio poroso. Esta dispersión se produce en el sentido del flujo longitudinal y lateralmente transversal. Se muestran tres imágenes. La figura 3A es dispersión longitudinal por tortuosidad. La figura 3B
es dispersión longitudinal por amplitud de los canales. La figura 3C es dispersión transversal. La dispersión longitudinal es debida a las moléculas que se encuentran caminos más tortuosos se retrasan. Las moléculas que se encuentran caminos más anchos avanzan más rápido. Y las moléculas que circulan por el centro de los canales intergranulares avanzan más rápido que las que circulan cerca de los granos. Todo esto suponiendo en un medio homogéneo. Las heterogeneidades aumentan la dispersión, retrasando a las moléculas que encuentren zonas menos permeables. La dispersión transversal es debida a la constante bifurcación de los caminos que se encuentra en el fluido. La dispersión longitudinal siempre es mayor que la transversal, por lo que la mancha contaminante adquirirá una forma alargada en el sentido del flujo. La capacidad del medio poroso para dispersar mecánicamente un fluido que circula por él se refleja en un coeficiente denominado dispersividad dinámica, en el que influyen la porosidad, la tortuosidad, la forma de granos, etc. Se distingue la dispersividad dinámica longitudinal alfa en el sentido del flujo y transversal en el sentido transversal. Se han elaborado diversas relaciones. ¿Sí? Bueno, ajá. Sí. Le continúo. Okay. Se han elaborado diversas relaciones entre la dispersividad dinámica alfa L, que es la longitudinal, y la longitudinalidad recorrida por el flujo que ha provocado la dispersión. Por ejemplo, la siguiente. Es una fórmula que explica que nos da como resultado la dispersividad dinámica longitudinal. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Nos puedes dar algún ejemplo que hayas visto de contaminación en el ambiente? O sea, ya un ejemplo. De acuerdo a lo que estuviste viendo. Pues yo diría que las descargas de drenaje en los ríos en los que se puede presentar este tipo de, bueno, los tres que hemos visto, la advección, la difusión y la dispersión, en el que se filtran por la tierra y, ¿cómo decirlo? Se presenta este flujo longitudinal a través de las capas de suelo y la longitud transversal sobre la grava que se encuentra dentro de la tierra por la cual atraviesa el líquido. Ok, entonces aquí estamos hablando, a ver, organicemos esto, a ver, las descargas. Imagínense un río, una fuente de contaminación, que es una descarga de agua residual de una fábrica. Está el drenaje, ese tubo va directamente al río. Ciertamente vemos que vamos a encontrar principalmente advección, ¿no? Van los contaminantes por advección que van a llevar el flujo del agua, y esa agua contaminada se va a infiltrar, y más bien la infiltración es otro proceso. Si delimitamos creo que en fenómenos de transporte o en balance de energía los enseñaron a delimitar los sistemas, ¿verdad? Para poder analizarlos. Entonces, primero delimitamos la fuente de contaminación al río. Ese es un proceso. El siguiente proceso es cuando el agua que está en el río empieza a infiltrarse, y ahí es la dispersión. Pero creo que un ejemplo más claro de la dispersión es cuando
los fertilizantes en la tierra o cualquier otro derrame en el suelo, ¿no? O igual, las aguas de los vertederos también llevan un proceso de dispersión en el suelo. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Sí, maestra, sí me quedó claro. A los demás también, ¿verdad? No tiene mayor complejidad este. Sí, todo ok, maestro. Tú mismo, Carlos, con la dispersión hidrodinámica, porque aquí hablamos de que esta es la dispersión mecánica, ahora sí viene la dispersión hidrodinámica. La dispersión hidrodinámica es la acción conjunta de la difusión y la dispersión mecánica. Ambos fenómenos no pueden considerarse aisladamente. Para tomarlos en consideración de un modo conjunto, se establece el coeficiente de dispersión hidrodinámica. D es la dispersión mecánica más el coeficiente de difusión efectiva. Desglosando este concepto en la dirección del flujo longitudinal y perpendicular al flujo, es decir, la transversal, queda expresado así. La dispersión dinámica longitudinal es igual a alfa L por la velocidad media más el coeficiente de difusión, ¿no? Y la dispersión hidrodinámica transversal es igual a alfa T más la velocidad por la velocidad media más el coeficiente de difusión efectiva. Donde, bueno, básicamente son los equivalentes en la fórmula. Por tanto, el transporte del contaminante no se produce como se indicaba en la figura 2. La mancha del contaminante se movía con el flujo y se expandía por difusión, sino que la dispersión expande mucho más la mancha de contaminación. Por eso se observa que una contaminación producida por un vertido breve se transforma en una pluma alargada que se va ampliando y difuminando a medida que circula con el flujo subterráneo. Si la entrada de una sustancia en el flujo subterráneo se produce de modo continuo, por ejemplo, resumes de un depósito o vertedero, el resultado es una mancha alargada en el sentido del flujo regional, que en inglés se denomina plume, sin traducción universalmente aceptada por el español. En la fórmula 9 veíamos una aproximación al cálculo del efecto de la difusión. La solución analítica, considerando conjuntamente los efectos de la dispersión y la difusión en el transporte de un contaminante, es muy compleja. Una primera aproximación consiste en simplificar el problema a una dimensión. Consideramos un tubo relleno de arena y un flujo constante. Súbitamente, el fluido entrante presenta una concentración C0 continua y analizamos las concentraciones de esa sustancia en la salida del tubo. Si no existiera difusión y dispersión, el tiempo de llegada podría calcularse conociendo la velocidad lineal media y la longitud del recorrido. Este tiempo se aprecia comparando los tiempos graficados en la figura 5. En realidad, debido al efecto de dispersión hidrodinámica, la llegada es gradual, como se muestra en el tercer gráfico. En estas condiciones, la concentración a una distancia x transcurrido un tiempo t puede bajarle más. Puede calcularse mediante la ecuación de Ogata-Banks. Es todo eso. Ok. Está bien. Cuando la velocidad, el tiempo o la distancia son grandes, el segundo sumando la fórmula puede despreciarse, resultando la simplificación siguiente. Carlos, ahora puedes explicarnos la diferencia entre la dispersión hidrodinámica y la dispersión mecánica.
se refiere Ulisa, ¿le como, puedes ayudar? bueno, la dispersión, bueno, es que no saber cómo explicarlo, la verdad. Ulisa, ¿tú le puedes ayudar? Hidrodinámica. Ujú. Entonces, así es. Y vemos que la dispersión hidrodinámica también tiene parte de la difusión, que es un poco que nos había puesto Carlos como este ejemplo. Entonces, y un ejemplo de la dispersión dinámica, les digo, son los fertilizantes, cómo se infiltran y se distribuyen en el suelo. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Bien. Pasamos con el siguiente. Nos vamos directo a la absorción. ¿Quién ya todos participaron, ¿verdad? Entonces iniciamos de nuevo contigo, Diego. Sí, maestra, pero ¿qué dijo? Porque la escuché súper cortada. Sí, es que tengo muy mala señal. La volví a escuchar nada más, señal. Les conto toda esta parte. ¿Bien? Ok, no sé, pero creo que quiere que lea todo, ¿verdad? A ver, Valeria, ¿me escuchas bien tú? Ya ahorita ya mejoró, pero hace ratito sí se escuchaba como pa. Ok. Así como que hay ratitos donde... Díganme que tengo... Si pueden levantar su manita, por favor. ¿En la aplicación o...? Valeria, ¿me escuchas mejor? Ahorita ya le escuché. Ok, sí estamos teniendo serios problemas. ¿Eso sí me escucharon? Sí, ya se escucha bien. Ok. Entonces, a ver, déjenme repetir. Sí quedó claro la diferencia entre
entre entre la dispersión mecánica y la dispersión hidrodinámica, ¿verdad? Maestra. Sí, maestra. Y el ejemplo y un ejemplo de la dispersión hidrodinámica, las descargas en los ríos. Hasta ahí quedó perfecto, ¿verdad? ¿Y maestra? Maestra. Ok. Ahora, Diego, por favor, ¿nos puedes apoyar leyendo la absorción? Claro que sí, maestra. La adsorción es la adherencia de una sustancia a la superficie de un sólido, mientras que la absorción implica la penetración de la sustancia en el interior del sólido. El término sorción engloba a los dos anteriores. La adsorción puede ser muy débil, o por las fuerzas de Van der Waals, o débil por cargas eléctricas. Los minerales arcillosos presentan cargas negativas libres en superficie y los iones positivos en disolución quedan atraídos por ella. Si un ion que estaba así adherido es desplazado por otro, se habla de intercambio iónico. Y fuerte, que son los enlaces químicos, que solo son importantes a temperatura elevada. La absorción en general, inicialmente puede provocar una atenuación en las concentraciones. Si el contaminante queda permanentemente absorbido, desaparece del flujo. Una transformación, si existe intercambio iónico, pero su principal efecto es el retardo. La molécula del contaminante arrastrado por el agua retiran provisionalmente del flujo, incorporándose posteriormente al mismo. En el proceso influye Pivoni y Kelly, 1990, 2 puntos. ¿Ah, está bien? ¿Me escucharon? Maldita. Sí, sí se escucha. Ah, gracias. ¿Me escuchan ahí? Voy denme a las 2 de la tarde para continuar. Tómense a ver, son 1:47. Al 5 para las 2 los veo. Tómense un break. Vamos a tomar otro break de 5 minutos para tratar de avanzar lo más que podamos en este tema. ¿Sí me escucharon eso? Levanten su manita si me escucharon. Una 10. Ok, 5 para las 2, los veo aquí de nuevo. Va, maestra. ¿Qué pasa, Diego? No, nada, que va, maestra. Ok.